Hola, vamos a compartir la palabra de hoy. Estamos en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 125, versículos 1 al 5. Es bastante cortito. Eh, el salmista, y recordamos que estamos en el tiempo de los cánticos graduales, el pueblo de Israel yendo a Jerusalén a celebrar, y el salmista aquí va a darnos una ilustración acerca de la relación entre Dios y su pueblo, o su pueblo y Dios, en Jerusalén, o el monte de Sión, como lo llama. Eh, En el versículo 1 vemos los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y ahí tenemos esta idea. Vamos a orar para comenzar. Dios, hemos abierto tu palabra y queremos saber hoy de ti. Queremos disponer nuestros corazones delante tuyo para que tú nos enseñes, tú nos guíes, tú nos cambies y nos hagas ver todas las maravillas que has dispuesto desde el principio para nosotros y que nos seguirán hasta el fin de los tiempos y eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y si bien el monte de Sión es uno de los tantos montes que hay en Jerusalén, muchas veces se usa como Jerusalén misma, y acá va a estar usándola en referencia a nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos a ser como el monte de Sión. ¿Y qué significa eso? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y tenemos una tremenda declaración que a la vez es una promesa de Dios. En el 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces ahora está comparando Jerusalén o el monte de Sión con Jehová. Y que dice que es una fortaleza que rodea a su pueblo. Y en el tercer versículo dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Luego hay una oración en el 4 y el 5. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Y si bien es un texto para el pueblo de Israel, las verdades divinas que hay detrás de esto son absolutamente pertinentes para nosotros hoy. Y quiero centrarme en los primeros tres versículos para ver algunas cosas. El primero está hablando de la fe. Está diciendo que los que confían, los que tienen fe, los que viven por fe, los que independientemente de las situaciones que estemos viviendo, vamos al Señor porque tenemos todo entregado a Él y de Él esperamos todo, no de otra parte, solo de Él. Eso significa los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y me recuerda este texto a uno que hay en Mateo capítulo 7. Al final Jesús va a estar enseñando y va a decir esto del que construyó su casa en roca. Y dice en el 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o de hecho vive de acuerdo a lo que Dios dice, esa es la idea, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y uno puede decir y pasaron enfermedades y hubo pérdidas, hubo una pandemia, puede poner lo que tú quieras. ¿Y qué dice después? Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Es la fe. Es en donde estoy basando mi fe, en un Dios que es todopoderoso y que no falla. Eso está diciendo el primer versículo. Entonces, en ese primer versículo, nuestra pregunta es, ¿qué tanto estoy confiando mis cosas en el Señor? Y mis cosas son en todo ámbito de mi vida. Puede ser en temas familiares, puede ser en mis anhelos, mis estudios, mi trabajo, lo que va a pasar mañana, el dinero o el sustento, si quieres verlo así, eh, mis oraciones, todo. ¿Dónde? En un Señor que es realmente poderoso. Tengo fe
para confiarle todo a Él y descansar verdaderamente en Él? Esa es la pregunta a la que nos lleva el versículo 1. Versículo 2, que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y entonces está hablando de un Señor que va a estar a favor nuestro. Y recordamos versículos como, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y son promesas firmes del Señor y gracias Señor que nos permite vivir en eso. Entonces está hablando de cuánta comunión tenemos con este Dios que da todo por nosotros, que ya lo mostró en la cruz y que si dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y está hablando de esta relación de comunión para no solamente vivir en confianza con Él, como decía el versículo 1, sino también en esa relación diaria, que independientemente de lo que esté pasando, yo tengo mis ojos en Él y estoy buscando conversar con Él para que Él me diga qué es lo que tengo que hacer en este día, y mañana, y pasado, y etcétera. Y vemos otro texto también en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese versículo está definiendo quién es el que está en comunión con el Señor y quién no. Si yo le digo Señor al Señor, es porque verdaderamente estoy actuando con Él como si fuera mi Señor. ¿Y eso qué significa? Que Él es dueño de todo lo que yo tengo, incluyéndome a mí, y que yo me debo en todo a Él. Nada más ni nada menos. Eso significa. Y cuando yo entiendo esa verdad de mi vida, entonces puedo tener comunión plena con Él, porque Él es mi Señor. Por tanto, la pregunta que tengo que hacerme en el versículo 2 es, ¿qué nivel de comunión estoy teniendo yo con el Señor? Yo sé que muchas veces nos va a costar, muchas veces vamos a estar complicados, preocupados, y es natural que nos vayamos en otra cosa y dejemos al Señor fuera de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, quizás, pero no todo el tiempo. En algún minuto del día tengo que ir a Él, correr a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Y Él es, como dice el Salmo, quien está alrededor de su pueblo, que está, que permanece, perdón, que tiene montes alrededor de ella, que te afirma desde ahora y para siempre. O sea, ¿dónde más puedo tener ayuda? ¿Dónde más puedo tener consuelo? ¿Dónde más puedo tener respuestas? ¿Dónde más puedo tener verdad? Solo en el Señor. Entonces apelo a esta comunión y deseo estar en comunión con Él, porque todas esas cosas y muchas más no las voy a encontrar en otros lugares. Y si algo encuentro parecido a otros lugares, entonces estoy engañándome a mí mismo y buscando cosas que yo quiero y no las que el Señor dice, y estoy teniendo comunión conmigo mismo y no con el Señor. Y esa es la pregunta entonces que tengo que responder en el versículo 2. Versículo 1, ¿cuánta fe tengo hoy, mañana? Versículo 2, ¿cuánta comunión estoy viviendo en el Señor? Versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y en el fondo está diciendo que toda la obra de Dios en uno también es para cuidarnos de no pecar. Y nos está enseñando y está mostrando con ejemplo, y vemos el ejemplo en Cristo y en tantos otros siervos del Señor a través de la Biblia que nos enseñan esto mismo. Para no, o sea, nos rodea de tantas bendiciones para que no vayamos a buscar cosas a otro lado, o dicho de otra manera, para que no pequemos. Entonces aquí estamos hablando de buscar apoyo en el Señor. Y puede ser por medio de la oración, puede ser por medio del estudio de la palabra, de discipulados, de consejos mutuos, de apoyarnos unos a otros. Todas esas cosas que Dios ha dispuesto en nosotros, que nos ha regalado. Y lo vamos a llamar búsqueda de apoyo. Entonces la primera tenemos fe, la segunda comunión, y en este tercer versículo, búsqueda de apoyo. Y nos recordamos este versículo en 1 Corintios 10:12, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto necesitamos apoyo del Señor para no caer, porque somos débiles. Eso es lo que enseña ese versículo, y es lo que está mostrando también acá en el versículo 3. Y quiero compararlo una vez más con Mateo capítulo 7. Y en el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesucristo. Es una promesa de Él. Basta que nosotros movamos un pie hacia Él y Él va a tener una respuesta. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que buscar siempre su apoyo para dar con el pie en el camino correcto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y después hace el mismo Señor Jesucristo una ilustración que es muy buena. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Porque, dicho de otra manera, si no buscamos en el Señor, ¿estamos pensando esto, que nos va a dar algo que no conviene? Es para pensarlo, ¿no? Entonces, si sabemos que nos va a dar siempre lo bueno, ¿por qué no buscamos siempre en el Señor? Y eso nos enseña entonces la pregunta que tenemos que responder en el versículo 3. ¿Cuánto estoy apoyando de mi vida, de mi día a día en Cristo? Fe, comunión y apoyo. Todo eso te regala el Señor hoy, mañana y siempre. Y es una tremenda bendición tener un Dios así. Amén. Que Dios te bendiga.